¿no? Bueno, yo creo que le subí un poquito porque yo hablo más para adentro que para afuera. Así que, muy bien. Antes de comenzar, me acuerdo el ministerio en Catán, una iglesia que hice ahí en Buenos Aires, que estuvimos haciendo el ministerio con jóvenes. Había un pastor en esa iglesia, el pastor estaba bien loco. La verdad era muy buena onda, pero estaba bien loco. Cada vez que él se paraba a predicar, bueno, habíamos tomado un curso de dirección de culto. Y cuando en ese culto de dirección de culto y en el canto, dicen que uno tiene que cantar o intentar sacar la voz para que la última persona que esté al último te escuche. Entonces él hablaba con mucha potencia cuando predicaba y prácticamente gritaba en el púlpito y lo veía y no sabía si estaba enojado o estaba predicando. Entonces eso ayudaba a algo, ayudaba a que la gente que estaba en la iglesia nunca se dormía, porque los gritos de él la gente saltaba. Si echabas una cabeceadita te despertabas. Pero a mí me gustaba algo de él que hacía todo, no todos los cultos, pero cuando él se sentía muy nervioso así de que iba a predicar sobre algo, él agarraba y decía, vamos a hacer algo, y hoy lo voy a aplicar. Voy a hacer una cosa, ¿se puede poner de pie? 5 minutitos. Voy a hacer una cosa, para que no te duermas, te prepares para la predicación, quiero que le des un abrazo, un saludo al que está al lado tuyo y le diga, Dios te bendiga. Dale un saludo, no aproveché, José Juan, no aprovechen, tengan cuidado aquí, tengan al lado. Muy bien, eso es para que se despierten. Muy bien, ahora sí pueden tomar asiento, eso es para que pues, por ahí andaba uno que no quería soltar. Muy bien, miren, es lindo poder llegar a esta iglesia y que Dios me dé la oportunidad de compartir su palabra. Recuerdo que cuando la iglesia de la que vengo allá en Argentina, en Tucumán, bueno, siempre les cuento casi la mayoría de que hay gente que, bueno, en Tucumán porque hace mucho calor, la gente tiende a dormirse 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Podés salir a la 1 de la noche en la calle y podés ver en la casa, en la puerta de la casa, sentado a la gente tomando su matecito o tomando un refresco, y la gente se queda 2, 3 de la mañana. Y puede ver mucha gente a esa hora. Entonces, casi siempre en la iglesia nosotros tendríamos mucho si ibas a la casa de una persona, pues te quedabas hasta tarde y te quedabas ahí hasta las 2, 3 de la mañana y no importaba, se armaba, como dicen acá, el cotorreo y ¿no? Te sacaban de ahí. Entonces era muy lindo así compartir con mucha gente de la iglesia. Nosotros teníamos esa confianza de que podíamos ir a la casa de un hermano y quedarnos hasta las 3, 4 de la mañana y todos se levantaban temprano igual, nadie se quejaba el otro día. Allá hay un dicho que dice, calavera no chilla. Entonces, si te quedaste hasta tarde, no chillé el día siguiente. Entonces, siempre compartíamos con cierta familia, siempre eran casi más seguidos. Yo vivía en la iglesia así como Facu, junto con mi primo y mi hermano. Y nosotros teníamos una ruta de regreso a la casa, pero supongamos, yo salía de mi casa como a las 10 de la noche. Y esa ruta era como 7, 8 cuadras hasta la iglesia. Pero de ahí, a llegar a la iglesia, llegábamos como a las 4 de la mañana. Entonces, ¿por qué? Porque llegábamos y nos quedábamos en cada casa. Y en cada casa que llegábamos, pues alguien nos servía un platito de comida, una cosita, y nos quedábamos hablando. Pero había una familia que tenían unos chicos en su casa, unos jóvenes, eran 3 chicas y un chico que había comenzado a discipular, la casa de doña Lucía. Y ella siempre, me gustó sentarme a charlar con ella porque algo que me decía el pastor siempre es retener lo bueno y desechar lo malo. Retener lo bueno y desechar lo malo. Y esta señora un día me dice, Darío, nosotros había empezado a discipular a su hijo y es un chico que quiero mucho, se llama Enzo. Él, pues ella se sentó y me dice, Darío, ¿sabes qué? Hay algo que te quiero decir y que siempre se los digo a mis hijos, me dice. Y quisiera que lo tomen, me dice, para vos también. Y ella me decía, mira Darío, cada vez que estés con alguien, que esa persona que esté al lado tuyo te desafíe. Si no te desafía en la vida cristiana,
desafiarlo vos. Si no sos un desafío para él, mejor ni te acerques. Entonces, de alguna forma eso siempre me quedó marcado desde mi comienzo, digamos, a querer crecer en la vida cristiana, y para mí era eso, poder, no tanto el hecho de que me desafíen, sí buscaba gente que me desafía cosas, pero cada vez que estaba con alguien yo quería desafiarlo. Querer desafiarlo a algo, a la vida cristiana, y no decir estoy acá por el cotorreo, sino poder desafiarte. Y también adoptar eso para nuestra vida era muy importante, y yo creo que tiene que ver mucho con lo que voy a hablar en esta mañana. Cuando antes de irme al Instituto Bíblico, en la iglesia habíamos estudiado una carta. Esa carta la estudiamos de forma, el pastor de la iglesia me enseñaba muy bien, y le gustaba mucho en cuanto a lo que era meterse en eventos del futuro, en ciertos estudios así exegéticos más que nada. Y estudiamos la carta a Santiago, y la estudiamos de una forma exegética, quiere decir palabra por palabra, y a mí me apasionó mucho. Yo no sé si te tocó en algún momento tomar un estudio o una clase donde el profesor te llevó de tal forma a meterte en la escena y hacerte como parecer que estás ahí. Bueno, de esa forma tomamos esta materia y nos metimos tanto que a mí me apasiona esta carta. Llegamos al Instituto Bíblico del segundo año, pues tomamos esta carta de la misma forma, y yo ya venía con una idea amplia de lo que era la carta, pero para mí fue una carta muy impactante. ¿Por qué? Porque puede desafiar mucho a la iglesia en cuanto a lo que esta carta habla. Y vamos a orar antes de meternos en esto. Vamos a orar y dejar este tiempo en la mano de Dios y poder de alguna forma salir desafiado por su palabra, salir desafiado y poder nosotros llevarnos algo práctico, no solamente poder escuchar, sino llevar algo práctico a tu vida, a mi vida. Vamos a dejar el tiempo en la mano de Dios. Señor Dios, te damos tantas gracias por esta mañana. Te agradecemos por tu amor, gracias por este tiempo. Rogamos, Señor Dios, por tu palabra, Señor Dios, en esta mañana, y por, Señor Dios, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Señor. Que Él sensibilice nuestros corazones a ella, Señor Dios, y rogarte que sea Él quien hable, Señor, a través de mí, Señor Dios, y poder ser usado, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, casi siempre que yo voy a estudiar sobre algo, o que me toca hablar de algo, tengo que ser un poquito más así como, yo digo, si vos te empapás un poquito de la carta o tenés una idea general de todo, te puede ayudar a entender un poquito mejor y sacar algo más práctico, entendiendo el contexto de la carta. Entonces, es interesante, miren, Santiago lo vamos a tomar también como tema. Con un estilo directo y práctico, Santiago va a tratar la problemática de los primeros cristianos. Ellos eran judíos convertidos en cristianos, y no era cualquier judío, estaban acostumbrados a la religiosidad. Este tipo de cristianos estaban acostumbrados a la religiosidad en su vida. Ellos pensaban que de alguna forma el cristianismo tenía que ver con religiosidad, y también practicaban mucho el fariseísmo. No entendían de alguna forma esta gente que el cristianismo no era una nueva religión, sino que era un nuevo estilo, que era una forma de vida. Eso es lo que no entendían. Entonces Santiago va a escribir esta carta con un sentido directo a esto. Va a escribir la carta presentando señales de un verdadero cristiano y mostrando la diferencia que hay con el creyente religioso. Va a mostrar esta idea, y él va a decir, mira, te voy a mostrar a un cristiano verdadero, mostrando cuál es la diferencia del cristiano que es religioso, lo que ellos estaban acostumbrados, al fariseísmo, al judaísmo, a todo lo que tenía que ver con la religiosidad que llevaban en su vida. Entonces, de alguna forma, yo quiero que esto lo metamos en esta carta. Vamos a meternos en ese tema central. Santiago iba a mostrar las señales de un verdadero cristiano, mostrando la falsedad de la religiosidad. Entonces, es interesante, cuando vos estudias una carta, empapate de todo el tema. ¿Para qué? Para ayudarte, si tomás un pasaje, saber de qué está hablando para poder llevarte a algo práctico. Porque si no, podés tomar algo y aplicarlo como quieras y como se te venga a la mente. Entonces voy a intentar demostrarle un bosquejo para que les quede una idea de cómo se puede dividir en los 5 capítulos. Nosotros podemos, si hablamos en cuanto a estas señales de un verdadero cristiano, podemos tomar el capítulo 1
mostrando las actitudes de un verdadero cristiano. Y esta carta, el primer capítulo se va a dividir en 3 puntos. Voy a ir bien rápido porque va a ser como un flash para tomar el tema central. Entonces, en el primer punto vas a ver actitudes de un verdadero cristiano, que tiene que ver frente a qué cosa, a la prueba, frente a la tentación y frente a la palabra de Dios. Él va a mostrar una diferencia en cuanto a esa religiosidad en medio de estos 3 puntos que tienen que ver con las actitudes de un verdadero cristiano. En el capítulo 2 vas a ver las acciones de un verdadero cristiano, que va a tomar 2 puntos el capítulo 2 y va a tomar en cuanto a las acciones para demostrar el amor y en segundo lugar para demostrar la fe. Y ahí viene un pasaje que tiene mucha controversia en Santiago: mostrame tu fe y yo te muestro mi fe por mis obras. Entonces Santiago va a tocar ese tema en el capítulo 2, en el capítulo 3 va a mostrar las características de un verdadero cristiano y va a tomar 2 puntos, dando también una conclusión, donde el primer punto tiene que ver contra controlar tu lengua. El segundo lugar es manso y humilde, y va a ser un contraste entre la sabiduría del cielo, o la sabiduría que viene de Dios, y la que no viene de Dios. En el capítulo 4 va a mostrar las características de la soberbia. Va a tomarse un capítulo para hablar en cuanto a la soberbia, y va a hablar en cuanto a las características de la soberbia en las peticiones, en los pleitos y en los planes. Pero también ya el capítulo 5 va a ser de alguna forma como terminando su carta, dando una exhortación final. Va a ser un paréntesis en el capítulo 5 hablando en cuanto al juicio hacia los ricos, pero luego va a tomar 2 puntos hablando en cuanto a frente al regreso de Cristo, y en segundo lugar va a tomar un tiempo para hablar en cuanto a frente al pecado entre hermanos y sus consecuencias en cuanto a ese pecado entre hermanos. Eso podría ser una síntesis, digamos, de toda la carta, para darte una idea. Santiago va a hablar en cuanto a las señales de un verdadero cristiano y mostrando la diferencia, pero podés dividirlo de esta forma en estos capítulos. Nosotros nos vamos a centrar más que nada en esta mañana en el capítulo 3. Ya Mario lo había leído y había mencionado algo. Entonces nosotros nos vamos a centrar más que nada en las características del verdadero cristiano. La característica de un verdadero cristiano. Y vamos a tomar esos 2 puntos. Vamos a tomar el primer punto, tiene que ver controlar la lengua. Y al principio yo le decía, pues es difícil a veces pararse a hablar sobre esto, porque realmente demanda muchas cosas. Siempre que comienzo a discipular a alguien, yo me acuerdo, siempre lo senté, y una cosa que yo le decía siempre a ellos era, mira, cuando yo comienzo un discipulado, voy a decirte algo: cuanto mayor conocimiento, mayor va a ser la demanda de Dios de parte tuya. Pero cuanto mayor conocimiento, mayor va a ser el juicio si no haces lo que aprendiste. De alguna forma Dios te da, al aprender algo. Por eso yo decía, uno tiene que en este momento despejar su mente de todo y prestar atención a la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuanto mayor conocimiento tenés de la Escritura, mayor demanda va a ser. Pero no solamente demanda, sino que también va a ser mayor el juicio si no haces lo que tenés que hacer. Porque ahora no podés decir no lo sé hacer. No, yo no sabía. Pero eso mismo siempre le decía a los chicos cuando comenzábamos un discipulado. Y creo que Brian no me va a dejar mentir. Cuando nos sentamos el primer día y él me decía, no, pero yo no puedo enseñar. Todos podemos en alguna forma enseñar algo. Pero cada vez que me siento con alguien, cuanto mayor conocimiento, mayor va a ser la demanda. Entonces es un desafío para nosotros sentarnos cada domingo acá. Es un desafío grande. Vamos a empezar entonces con este primer punto que tiene que ver con controlar su lengua. Y vamos a verlo del capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a intentar de meternos un poquito en la carta. Quizá no vamos a hacer un estudio exegético, pero sí vamos a empezar a mencionar ciertas cosas. ¿Qué cosa me mira? Pero esa es la que elegí. Ese capítulo elegí. Vamos a empezar entonces el capítulo 3, cuando comienza, recién lo leímos. Entonces Santiago va a empezar teniendo este trasfondo de la carta, entendiendo a quién son las personas a quien escribe Santiago y sabiendo su trasfondo.
Sabemos que son religiosos, personas que no entendían que el cristianismo no era una religión nueva, sino que era una forma de vida, Entonces, fíjate, va a comenzar Santiago, en el capítulo, versículo 1, dice, hermanos míos, no os hagáis. Ahora, es interesante entender cada palabra para poder meternos en la mente del escritor y decir, bueno, qué es lo que quiso decir cuando decía, no os hagáis, no se hagan. Santiago comienza tratando la problemática que había en ese tiempo. Dice que había personas que eran orgullosas, soberbias, eran soberbias, tenían mucha vanidad, pero sobre todo dice que había mucha gente que se autoproclamaba maestro. No solamente se autoproclamaba, sino se andaban ahí como exhibiendo y diciendo soy un maestro, y venía y se paraban al frente y decían yo soy un maestro, yo soy un enseñador. Entonces por eso Santiago va a empezar con el versículo 1 diciendo, hermano mío, no os hagáis maestro, muchos de vosotros. ¿Y por qué va a decir esto? Sabiendo que recibiréis, ¿qué cosa? Va a decir el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Saben qué? Santiago no va a decir, bueno, si sos un maestro vas a tener condenación. Él no está de alguna forma diciendo, el ser maestro pues te acarrea juicio. No, el ser maestro es bueno. La actitud que ellos tenían en el hecho de querer ser maestros era lo malo. ¿Por qué? Porque ellos se estaban autoproclamando y diciendo, pues acá estoy y acá yo me paro y enseño. Acá yo comienzo y nadie me dice nada. Pero acá lo que estaba diciendo Santiago, no es malo el enseñar, no es malo el querer algún día decir, bueno, cómo me gustaría que Dios me utilice, pero con el sentido correcto. Acá no, ellos se autoproclamaban, ellos no solo se autoproclamaban, sino decían, pues se andaban ahí ofreciendo y diciendo, pues mírenme a mí. De alguna forma eso es lo que ellos decían. Pero vamos a continuar y vas a ver ahí en el versículo 2 que va a decir, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Estas personas se hacían, de alguna forma, se autoproclamaban maestros, pero eran como, en Argentina había un predicador que se llamaba Gatica. Este Gatica dice que predicaba y nunca practicaba. Entonces, de alguna forma, esta gente era así. Solamente era religiosa, solamente se autoproclamaba, solamente se promovía a sí mismo, pero nunca practicaban. Por eso Santiago en el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces, todos hacemos tropezar con nuestras palabras quizás, y esto puede ser de todos los días. Sin querer nosotros pues ofendemos, se hacen sentir mal, te dijiste algo que no quisiste, pero lo dijiste y pues ya pasó, ya lo dije. Todos nosotros, pero ¿saben qué? Y era lo que Santiago le estaba diciendo a ellos. El que está en el ministerio quizás de la enseñanza o aquel que enseña debe tener mucho cuidado con lo que dice. Porque no es lo mismo que alguien que recién comienza en la vida cristiana diga algo y ofenda a alguien, que alguien que enseñe ofenda. ¿Por qué? Pueden caer muchos. Dice que cuando alguien enseña y dice algo que está incorrecto, puedes hacer que muchos caigan. Un maestro dice que es como una barranca, que si pones algo en la orilla de esa barranca, cuando cae no cae solamente una piedrita, se lleva todo lo que hay a su paso. Así pasa con los maestros. Si alguien se autoproclama y dice algo que no tiene sentido o algo que pueda llegar a herir, puede llevarse todo por delante y puede ser un gran daño. Mira, fíjate, después el versículo 2 va a decir, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Es como si dijera, si alguno no ofende habitualmente con lo que dice, eso es un hombre maduro, una persona que es prudente, una persona que dice, ¿y saben qué uno puede llegar a decir? Dice el versículo 2, dice, capaz de controlar todo su cuerpo. Es capaz de controlar todo su cuerpo, que tiene la fuerza o el poder para hacerlo. Ahora, cuando uno habla sobre este punto, lo que dice Santiago en el versículo 2, uno puede decir, pues, ¿cómo que tiene la fuerza?
la verdad la fuerza no viene por uno. Uno puede decir, bueno, esta persona es una persona madura, pero hay algo que lo lleva a la madurez. Hay algo que te va a llevar hacia eso. La idea es que se puede controlar la lengua, pero ¿saben qué? Solamente con el Espíritu Santo. Nosotros podemos ir a Gálatas capítulo 5 y va a hablar en cuanto al fruto del Espíritu Santo. Cuando el fruto del Espíritu Santo se desarrolla en la vida del cristiano, ese control va a ir llegando a la vida del cristiano. Pero sin eso nosotros no tenemos el poder. Nosotros no lo podemos hacer y lo vamos a hablar más adelante por qué no. Pero fíjate, si nosotros podemos aprender a controlar la lengua, quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y está dejando que trabaje. Si no, puede ser que otra cosa esté trabajando en tu vida. Fíjate, Santiago presenta 3 tipos de ejemplos sobre la lengua. El primero tiene que ver con la lengua, es un poder que controla. Es un poder que controla. En este pasaje Santiago va a mostrar estos 3 ejemplos de cómo la lengua puede llegar en primer lugar a ser un poder que controla. Un poder que controla. Y él va a tomar algunos ejemplos acá. Si ves en primer lugar, pues si pones freno, en el versículo 3 dice, he aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos. ¿Para qué? Para que nos obedezcan. Y es interesante ver el ejemplo. Le pones algo acá y toda la fuerza de un caballo podés dominar todo su cuerpo. Yo no sé si algún día montaste. Yo tenía como 6, 7 años cuando monté en un caballo, pero iba con alguien. Y la persona que iba ahí arriba no sabía cómo dominarlo. Y el caballo empezó. Hasta que alguien nos alcanzó y él sí supo dominarlo. Pero son esas pequeñas cositas, si las sabes manejar, podés dominar todo el cuerpo del caballo. El caballo puede hacer todo lo que quieras. Santiago va a tomar este ejemplo para mostrar cómo esa pequeña cosita podés dominarla a través del Espíritu Santo. Solo a través del Espíritu Santo. Solo con eso podés tener el poder. Sin eso, nunca lo vas a poder hacer. Nunca vas a poder hacerlo. Fíjate, también da el ejemplo ahí en el versículo 3, dice, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan. El versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño, ¿qué cosa? Timón. Tan grandes naves y solamente con un pequeño timón puede ser dominada. Te das cuenta que nosotros no estamos lejos de eso. Nosotros vemos nuestro cuerpo perfecto y cómo nosotros tenemos la capacidad de pensar, pero tu lengua te puede dominar. Cómo tu lengua puede hacer desviar todo o destruir todo. Fíjate, Santiago va a mostrar estos ejemplos. La lengua es un poder que controla, pero en segundo lugar, la lengua es un poder que contamina. ¿Ustedes creen que contamina? ¿Creen que contamina la lengua? Fíjate, versículo 3 también, al final del versículo 5, dice así también, la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grandes bosques encienden un pequeño fuego. Y creo que el año pasado fue para verano que alguien se olvidó una llamita ahí en el bosque de la primavera. Desde mi casa se veía, parecía una cosa impresionante. ¿Sabes que la lengua puede hacer algo terriblemente impresionante de destrucción? Terriblemente impresionante. No sabía hasta qué punto puede llegar la lengua y uno puede decir, bueno, pero es un poquito exagerado. Es un poquito exagerado. Santiago no va a ser exagerado con ellos. Santiago va a ser muy directo con ellos y diciéndole de cuán importante es aprender a controlar la lengua por medio de quién. ¿De quién? No se me duerman, Fíjate, y la lengua es un fuego. Ahora, uno piensa en la lengua y dice, no, pues es un fuego peligroso. La lengua, ¿saben que el fuego no es peligroso? El fuego no es algo malo. El fuego, si se usa de una forma correcta, puede ser muy útil. Puede ser muy útil y nosotros lo vemos dentro de nuestra vida como puede ser muy útil. De la misma forma, tu lengua no es peligrosa si las usas correctamente. Tu lengua puede ser algo muy útil.
Y esta persona que me habló esa noche, ella me decía, vos podés ser de desafío para otras personas. ¿Saben cuántas veces nosotros nos toca de alguna forma, y quizá muchas veces nosotros somos parte de estar sentados hablando sobre algo, y podés ver que alguien está murmurando o está diciendo algo de otra persona y nosotros nos enganchamos, o hablar del doble sentido, o cosas que tengan que ver que pueden ofender, y nosotros podemos llegar a tener el control de eso, pero decidimos qué cosa, seguir la corriente, seguir la corriente. ¿Saben que tu lengua puede ser algo que sea de bendición para otro? Puede ser algo que sea de destrucción o puede ser de bendición. Mi pregunta en esta mañana es, ¿qué crees que sea tu lengua? ¿De bendición o que sea de destrucción? Yo recién les decía, bueno, uno puede decir, no, Darío, sos un poquito exagerado. Pero si nosotros no entendemos de alguna forma la gravedad del hecho de lo que puede llegar a causar la lengua, creo que podemos ver esa consecuencia muy rápidamente. Entonces Santiago va a continuar esta carta. No solamente va a mencionar en cuanto a la lengua es un poder que contamina, va a decir en cuanto a los grandes bosques, va a hablar en cuanto a que es un fuego, que también va a hablar un mundo de maldad. Y esa palabra maldad tiene que ver con injusticia. Ese podríamos decir es el lugar de la lengua que no está guiada por el Espíritu Santo. Y fíjate, dice que contamina. Dice que contamina. El versículo 6 va a decir, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Saben que nosotros sabemos que la iglesia es un cuerpo? Y tu lengua puede ser en medio de este cuerpo algo que contamina, algo que contamina. Miren, yo no soy nadie para quizás acusar o decir quién habla, quién no habla. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos lo que decimos y lo que hablamos, pero vos podés ser de bendición para otro. La iglesia es alguien me decía una vez que la iglesia es un lugar de oportunidades para el ministerio y para desarrollarte en lo que son tus dones y talentos, pero también es un lugar de oportunidades ¿para qué? Para sacar lo peor de nosotros. Vos podés ser de bendición para otro, podés ser de tropiezo para otro. Nosotros cada día estamos expuestos a poder ser de tropiezo para otra persona. Y uno de los grandes tropiezos que uno puede tener tiene que ver con lo que sale de tu boca, lo que dice, lo que decís, lo que en alguna forma algunos decimos, bueno, esa es mi manera de pensar. Eso es lo que yo pienso. Pero saben que nosotros debemos ser cuidadosos. Una persona que aprende a controlar su lengua es una persona que de alguna forma sabe en qué momento decir esto y en qué momento no decirlo. Entonces, para mí, creo que es algo muy importante lo que Santiago va a marcar en esta carta y va a decir también en el versículo 6, ya casi al final, te dice el versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora es interesante lo que va a decir al final de este versículo, es inflamada por el infierno. ¿Saben qué? Es una manera de decir que puede ser un instrumento de Satanás. Es una manera de decir que puede ser un instrumento de Satanás. Dice, solo esta palabra se utiliza en los evangelios y en esta carta, cuando Jesús lo había utilizado. Y era un lugar, esa palabra infierno que mencionan en los evangelios y aquí, era un lugar donde sacrificaban y adoraban de alguna forma a Moloch. ¿Y saben lo que hacían ahí? Ofrecían personas, pero ¿saben qué? Especialmente niños. Ofrecían y los tiraban al fuego. Y mucha gente, los escritores de ese tiempo decían que ese iba a ser después del juicio final, ese iba a ser el infierno. Ese iba a ser el infierno. Prácticamente la lengua es lo que hace. Inflama de tal forma que te lleva a ese infierno. Fíjate, ¿sabes que tu lengua, como te decía recién, puede ser de bendición o puede ser de gran tropiezo para otros? De gran tropiezo. En el versículo 8, pero ningún hombre puede dominar su lengua, que era lo que decíamos recién. Ningún hombre puede dominar su lengua por sí mismo,
Pues se necesita el poder de ¿quién? El poder del Espíritu Santo solamente para dominar tu lengua. El poder del Espíritu Santo. Sin ella nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada de eso. Fíjate, también va a decir el versículo 8, llena de veneno mortal. Quizás nos parece muy exagerado. Nos parece muy exagerado. Pero si nosotros no somos exagerados en cuanto a esto, podés verte en una situación donde ya hubo destrucción. Si nosotros no somos exagerados en cuanto a lo que es el pecado y en cuanto a lo que sale de nosotros, podés ver gran destrucción dentro de la iglesia. Yo conozco muchas iglesias por causa de la murmuración o por causa de cosas que pensaban, que llegaron a grandes divisiones, que llegaron a grandes pleitos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no aprendieron a controlar su lengua. Porque no aprendieron, y esto no tiene que ver con lo que yo haga, sino no aprendieron a estar lleno de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. A estar lleno del Espíritu Santo. Va a continuar y dice, la lengua es un poder que debe ser consagrado. Sabes que tu lengua en algún momento tenés que llegar al punto donde yo debo de entregar a Dios todo lo que sale de mi boca. Y donde yo debo de alguna forma decir, Dios, acá está. Deja que de mi boca salga bendiciones. Deja que de mi boca salga palabras de desafío para otros. Y no solamente palabras, qué sé yo, de murmuración o palabras de queja, palabras de desánimo, palabras de ánimo, palabras de poder desafiar, hacer a otra persona que crezca y madure en el conocimiento de Dios. Pero Santiago va a animar a eso. La lengua es un poder que debe ser consagrado. Por último, Santiago va a hacer un llamado a la consagración de la lengua. Va a hacer un llamado a esa consagración de tu lengua. Y vas a ver ahí en el versículo 11, salteándolo un poquito, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por un mismo abertura, agua dulce y agua amarga? Hermano mío, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ningún fruto puede dar agua salada y dulce. Fíjate, Santiago va a ocupar estos ejemplos. Va a ocupar estos ejemplos para que de alguna forma decir de tu boca puede salir bendición o de tu boca puede salir maldición. De tu boca puede en algún momento decir, bendito sea Dios y Padre, y poder llegar acá y cantar y alabarle al Señor, pero llego a mi casa o llego con un amigo y empiezo a murmurar de otro. Y podemos decir, no, pues, ay hermano, qué lindo que predicó hoy, pero llega, ¿no? ¿Viste cómo dice esto? O de ciertas otras cosas. Saben que de nuestra boca pueden salir cosas de bendición, pero también pueden salir cosas satánicas de la boca del hombre. Por eso Santiago va a hacer un llamado a la consagración. Y yo quiero que vayamos a un pasaje ahí en Proverbios, capítulo 18. Proverbios, capítulo 18. Fíjate lo que va a decir el versículo 21. Y como decía, había un profesor de instituto bíblico que decía, presta atención, presta atención. Escuchen lo que dice Proverbios, la muerte y la vida está en poder de la lengua. Y el que la ama, ¿comerá de qué? Comerá de su fruto. Comerá de su fruto. Mira, Santiago va a llamar a esta gente a la consagración. ¿Pero a la consagración de qué? De la lengua. Muchos de ellos querían ser maestros. Muchos de ellos querían imponerse y decir, bueno, yo soy un maestro, yo soy bueno, yo hago esto, yo esto otro. Pero no se trataba de eso. No se trataba de eso. Sino que debías de aprender a controlarte con humildad. Con humildad. En segundo lugar, nosotros decíamos del versículo 13 al 18, Santiago va a mostrar las características de un verdadero cristiano. Y esas características tienen que ver con el hecho de ser manso y humilde. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo empiezan a relucir en el cristiano. Y los frutos del Espíritu Santo empiezan a mostrarse en tu vida diaria. Una persona que es maestro, esta persona que le decían gatica, predicaba y no practicaba. Santiago de alguna forma en esta parte él va a mostrar cómo debe de ser humilde. Y quizás no hablar tanto y hacer un poquito más.
Porque muchas veces uno se sienta y pues si empezamos a hablar de ciertas cosas, no, pero deberíamos hacer esto, pero deberíamos hacer esto otro, pero tendrías que hacer esto otro, pero a la hora de la hora, él le decía, dejemos de hablar tanto y mostremos de alguna forma con nuestra vida, en nuestra vida diaria, en lo que haces en tu casa, en lo que haces a solas, en lo que haces, cómo hablas con otros. Por eso Santiago va a ser muy directo. Esta carta va a ser una carta, él va a comenzar la carta con un sentido directo. Él no va a dar vuelta diciendo, mire hermanito, voy a hablarle de esta cosita. No, él va a ser directo. Va a ser directo a los oyentes de esta carta. Y va a comenzar en el versículo 3 y va a hablar en cuanto a el hecho de ser manso y humilde. En el versículo 1, va a mencionar en el versículo 13 en primer lugar quién es sabio y entendido. ¿Y saben a quién le estaba diciendo eso? A los del versículo 1, cuando dice, hermano mío, no os hagáis maestros. ¿Quién es sabio entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora fíjate, va a decir el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrame por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Fíjate, cuando comienza el versículo, esa palabra muéstrame, es decir, en el original quiere decir exhibite. Dice, le va a decir mostrate, exhibite, déjate ver como sos. Porque lo que estaba diciendo muchos de ellos estaban mostrando ¿qué cosa? Una careta de su vida y diciendo, pues yo soy un maestro, yo puedo enseñar, yo puedo hacer esto otro. Pero estaban mostrando una careta del cristianismo, porque acuérdense que estas personas, ¿qué hacían? Eran religiosos, acostumbrados a llevar una rutina de iglesia y no tanto una vida cristiana. Entonces Santiago va a decirle acá de alguna forma, exhibite y mostrate tal cual sos. Y si a mí me dicen, a mí me gustaría predicarle una camiseta de fútbol, pantalón, tenis y no con esto. Esta es mi parte de la careta, creo. Pero a mí me gustaría estar así. Y eso es lo que Santiago le decía, exhibite como sos. Y nosotros saben que no tienen que ser un maestro para exhibirte. Solo con que seas un creyente genuino, alguien que muestre unas características de un verdadero cristiano se exhibe. Yo soy así. Yo sé que el Espíritu Santo me tiene que cambiar. Y el Espíritu Santo me va a ir transformando. Pero este soy yo. Así. Morenito, bonito. Esa es para que no se duerman. Sabía que te iban así, Tan bonito. Fíjate, también en el versículo dice, ¿quién es sabio entre vosotros? Dice, muéstrate por la buena conducta, su obra en sabia mansedumbre, por su buena sombra, comportamiento. Tiene que ver con ese comportamiento, estilo de vida. Fíjate, yo creo que se vuelvan un poquito del capítulo 3 al 2 y se vayan al versículo 12 del capítulo 2 y dice el versículo 12, así habla y así hace, como lo que habéis de juzgar por la ley y la libertad. Así como hablas, así hace. Así como lo que hablas, eso mismo hace. Porque esta persona que le decía gatica y gatica hablaba y hablaba, pero nunca se lo veía hacer nada. Hablaba y nunca practicaba. Entonces de alguna forma Santiago va a decir, mostrar lo que estás haciendo. Mostrar. Quiero que vayamos, fíjate, va a decir también ese pasaje en cuanto al hecho de ser manso. Manso, no dice que sean mensos, dice que sean mansos. Y una de las personas o ejemplos de mansedumbre tiene que ver ahí en Números, capítulo 11, versículo 3, dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era uno de los hombres más mansos. Y eso es lo que Santiago decía, de alguna forma, ser manso y humilde. Podés decir, bueno, yo enseño, pero mostrate, exhibite. Decí quién realmente sos. No pongas una careta y decir, bueno, soy esto o soy aquello. No inventes tu forma de vivir. Solamente sé quién sos. Y deja que el Espíritu Santo te vaya transformando. ¿Está mal?
Vos se me enseña y decirme ya basta. Y ya la corto. Fíjate también en el versículo 14, pero si tenéis celos. Esa idea de tener el celo, de tener celo, era la idea de toda la problemática que estaba pasando en este capítulo. El hecho de que personas se autoproclamaban, el hecho de que personas decían cosas y no hacían, tenía que ver con esos celos. El versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Entonces, miren, yo quiero detenerme y adelantarme un poquito. Esta sabiduría no viene de lo alto. Entonces quiero hacer de alguna forma un contraste en cuanto a esta sabiduría que no proviene de Dios y la sabiduría que proviene de Dios. O podemos mostrar cuáles son las características de la sabiduría que no proviene de Dios y cuáles son las características de aquella sabiduría que proviene de Dios. Nosotros lo podemos dividir en el versículo 5, en el 15, va a decir: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Si te das cuenta, Santiago va a ser un poco duro con esta persona a la que escribe, y él no le va a dar con palabras suaves. Él va a empezar y va a decir, en primer lugar, es terrenal, quiere decir es mundana, es una sabiduría que está limitada ¿a qué? A la tierra, a lo terrenal. Eso es lo que estaba diciendo Santiago. Y en segundo lugar dice, es sensual, que tiene que ver con la carnalidad. Tiene que ver con la carnalidad, no es algo espiritual, es algo que carnal. Esa sabiduría era algo carnal lo que ellos estaban teniendo, diciendo: yo enseño, yo puedo enseñar, pero también dice, y va a mencionar y va a ser un poco más fuerte diciendo, es diabólica, es diabólica. Es dominada de alguna forma o marcado, o su origen es de ¿quién? De Satanás. Tu forma de pensar y tu manera de conducirte es ¿qué? Satánica, le va a decir, no está guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo que Santiago le estaba diciendo en este capítulo. Santiago ahora va a hacer este contraste entre esta sabiduría que es de alguna forma carnal, que es sensual, que tiene que ver con esa carnalidad, y demoníaca, pero va a mostrar cuál es la sabiduría que viene de parte de Dios. Va a mostrar cuál es la sabiduría. En el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjate, en primer lugar va a decir que es una sabiduría pura. Es una sabiduría pura. ¿Saben? Aquel que tiene la sabiduría que viene de lo alto, tiene esta sabiduría pura. No hay nada sucio en ella. No hay nada sucio en ella. No hay nada que contamine esa sabiduría, porque viene de lo alto. En segundo lugar, después es pacífica. No hay nada, es pacífica. Ella no necesita crear problemas. Si hacemos un contraste entre la de que no viene de Dios y la que viene de Dios, te das cuenta que la que no viene de Dios siempre crea ¿qué cosa? Conflictos. Pero la que viene de lo alto, ¿qué hace? Busca la pacificación. Busca que las cosas se solucionen, intenta de que no haya tanto problema, que se busque soluciones. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Es amable, que no se impone. No dice yo estoy acá y vamos a hacer lo que yo diga. No se impone, se muestra como alguien débil, alguien humilde. Pero era como Moisés. Moisés no era alguien que se ponía y decía, sino que él era el hombre más que humilde de todos. El hombre más humilde. Él no se impuso, Dios lo puso. La sabiduría que viene de parte de Dios te va a llevar a ¿qué? A ser humilde, a ser alguien que tenga, como dicen, quizás parece un perfil bajo, pero él intenta de alguna forma que no haya problema, que no se creen más problemas de los que hay. Pero también va a decir, es benigna, es buena, convence a alguien a que aprenda de los demás. Aquel que tiene la sabiduría de lo alto va a ser convencido a que yo puedo aprender hasta desde un niño pequeñito. Te va a hacer aprender de quien sea. Te va a hacer aprender aún hasta del hermano que pues parece que todo el mundo lo odia, pero te va a hacer aprender de cada una de las personas. Y fíjate, dice también llena de misericordia. Dice, esa palabra en el original tiene que ver con desbordar.
o en acciones en acciones que tengan que ver con compasión por los demás. Esa palabra en el original tiene que ver con esa idea de desbordar y hacer que brote, que salga y que se derrame. El hecho de poder ayudar y poder tener compasión por los demás. Esa es la idea de la sabiduría que viene de lo alto. Y lo que el Espíritu Santo produce en un verdadero cristiano. ¿Cuáles son las señales que de un verdadero cristiano son estas? Son las que te muestran y hacen que desbordes en el hecho de querer ayudar a otros. No solamente eso, y dice, y de buen fruto. Y de buen fruto. Fíjate, toda sabiduría que viene de parte de Dios te va a llevar a tener frutos. Vas a llevar a cosechar lo que sembraste. Te va a llevar a cosechar lo que sembraste. Y te va a dar buen fruto. Y vas a ver una iglesia creciendo y vas a ver personas que son desafiadas, pero te va a hacer mostrar el fruto. Sin incertidumbre, sin jugar a nadie, solo aprender, buscar aprender de los demás. Sin hipocresía, no se pone bajo ninguna careta, soy como soy así transparente. Esa es la idea de Santiago, mostrar esa sabiduría que viene de lo alto y esa sabiduría que viene que es terrenal y que puede llegar a ser diabólica, que puede llegar a ser carnal y sensual en la vida de un cristiano. Por eso creo que es tan importante nosotros de alguna forma tomar esta carta y decir, bueno, realmente si yo tengo que pensar en estas características de un verdadero cristiano, ¿cómo me pongo yo? Si hablamos en cuanto a la lengua y haces una evaluación hago una evaluación de mi lengua y cómo yo estoy, ¿dónde crees que estás? Santiago va a terminar esta carta con el versículo 18, el capítulo con el versículo 18 y dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago va a terminar este capítulo diciendo como conclusión, Santiago hace mención de la ley de la siembra y la cosecha. Es decir, lo que sembrás, cosechás. Si vos sembrás para la carne, vas a tener carne. Si sembrás para el espíritu, vas a tener para el espíritu. Entonces Santiago va a terminar esta carta de este capítulo así. Y yo te quiero decir, Santiago escribe esta carta de una forma directa. Y no te va a dar vuelta. Y de alguna forma en esta mañana decía, bueno, hay que hablar de una forma directa. Y poder ser transparente en cuanto a eso. Y preguntar cómo está mi pequeño timón. O mi pequeño frenillo, como le dicen a los que usan los caballos. ¿Quién está dominando? ¿Está dominando lo pequeñito o realmente Dios tomó tu vida y está tomando la rienda para manejarte a través de su Espíritu Santo? Yo no sé cuánta importancia uno le da a la Escritura, pero realmente, y muchas veces es lindo poder tomarle y darle mucha importancia a la Escritura, pero muchas veces yo tomé consejos de personas que dijeron ciertas cositas y que dije, cuán importante lo que me dijo para mi propia vida y para mi beneficio. Porque aunque yo diga, bueno, tenemos que ser humildes, pero eso me beneficia a mí. El hecho de que esta señora se haya sentado y me diga, Darío, cada vez que estés con alguien, que esa persona te desafíe. Y si no te desafía, desafíalo. Yo te pregunto, ¿qué haces cuando estás con alguien? ¿Qué hablas cuando estás con alguien? ¿Qué sale de tu boca, de tu corazón? Porque saben que de nuestra lengua sale todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Si tu corazón está contaminado, si tu corazón no está lleno del Espíritu Santo, difícilmente va a salir bendición y vas a ver las características de la sabiduría que viene de lo alto. Entonces yo en esta mañana quiero desafiarte a que te evalúes y que yo me pueda evaluar también, a decir cómo yo estoy, cómo está mi lengua, cómo está mi vida. ¿Realmente tenés características de un verdadero cristiano? Y si no, sería bueno que pues te sientes y hagas un alto y digas, bueno, creo que hasta acá llego y tengo que tomar una decisión. Santiago va a hablar en cuanto a una consagración de la lengua. Entonces quizás sea el tiempo donde uno deba de consagrar y decir, mejor me quedo calladito. Como dicen acá, calladito me veo más bonito. Y mejor me quedo calladito. Entonces de alguna forma sería bueno que en esta mañana podamos desafiarnos
a mostrar esas características o esas señales de verdaderos creyentes. Y quizá dejar de hablar tanto y hacer un poquito más. Yo no sé cómo te vean tus hijos, o tus papás, o tus vecinos, o tus amigos, o tus compañeros. Te ven como un verdadero cristiano que da señales de un cristiano verdadero, o un cristiano mediocre. Un cristiano que, bueno, por ahí sí como que le intenta ser cristiano. Pero yo te quiero desafiar que esta mañana puedas tomar una decisión y puedas escuchar el llamado de Dios a dejarte de alguna forma llenar con el Espíritu Santo y dejar que la sabiduría de lo alto entre en toda tu vida. Entonces vamos a terminar orando. Señor Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella es viva, eficaz, Señor Dios. Vemos a través de ella tu amor, Señor Dios, siempre mostrando cómo tú fuiste directo con nosotros a través de ella, pero también vimos cómo tú fuiste misericordioso a través de ella, eres justo a través de ella, Señor Dios, y cada vez que tú nos hablas, vas a ser muy específico en ciertas cosas. Rogarte para que tu palabra, Señor, no sea como dice Santiago, que somos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, Señor Dios. Guarda, Señor, lo que sale de nuestra boca, Señor. Guarda lo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a que tu Espíritu, Señor, llene nuestra vida, Señor Dios, y que esa sabiduría que viene de lo alto pueda mostrar, Señor Dios, las características y las señales de un verdadero cristiano. Señor, ayúdanos que esta iglesia pueda mostrar esas características, Señor. Ayúdanos a que podamos, Señor, como decíamos, de alguna forma fuerte, Señor, pero callarnos un poquito y hacer un poco más. Dejar de hablar tanto, Señor, y poder ponernos a trabajar, Señor Dios, y a poder ser personas que desafíen a otras personas, Señor, a poder amarte a ti. Gracias por este tiempo. Bendice lo que queda de la reunión, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por estos pasajes tan importantes.